Entonces, ya he subido aproximadamente unos 6 vídeos del taller número 1, introducción a las ecuaciones diferenciales, teoría y inclusive resolvimos algunas ecuaciones, sobre todo en el vídeo último, el ejercicio del 15 al 20, resolvimos ecuaciones por el método de variables separables o separadas. Ahorita, en este momento, comenzamos el vídeo 1 del taller 2 y vamos a llamarle así ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, arrancamos. Ok. Nos pide resolver las ecuaciones diferenciales homogéneas o reducirlas a ellas. Es decir, si no son homogéneas, pues tenemos que reducirlas y vamos a ver pues paso a paso. El ejercicio número 1 nos dice, la primera derivada de y sobre de x es igual a 1 más y sobre x. Entonces, para que dos ecuaciones sean homogéneas o una ecuación diferencial sea homogénea, vamos a tener que juntar, ¿verdad? Que separar, juntar el factor del diferencial en x y el factor del diferencial en y. El coeficiente del diferencial en x le vamos a llamar m y el coeficiente del diferencial en y le vamos a llamar n. ¿Verdad? Eso lo igualamos a 0. Si igualado a 0, después evaluamos. Calculamos la derivada parcial de m, pero la derivada parcial en y si es igual a la derivada parcial de n en x, entonces estaríamos hablando de una ecuación diferencial homogénea y vamos a ver más adelante cómo se resuelve. Vamos a ver en este caso, este dx que divide lo pasamos al otro lado, multiplicar, entonces tenemos aquí m de x. Aquí tendríamos m de x y por lo tanto, dy, 1 de y sería, ¿verdad? Sería n de y. Entonces, m sería 1 más y sobre x y n sería 1 sobre y. Entonces, si a esta la derivamos respecto a y da el mismo resultado al derivar a esta respecto a x, entonces estaríamos hablando de una ecuación diferencial homogénea. Ok. Derivando esta respecto a y, la derivada de 1 es 0, la derivada de y es 1 sobre x, nos quedaría 1 sobre x. Y derivando a esta respecto a x es una constante, nos da 0. Como 1 sobre x es distinto de 0, entonces no es una ecuación diferencial homogénea, entonces tenemos que convertirla a ese tipo. Entonces, como aquí tenemos factores lineales, ¿verdad? Tenemos potencias lineales, entonces vamos a convertirlo de esta forma. Y' más u de x por y igual a q de x. Entonces vamos a tratar de acomodarla. Y' es esta. U de x tendría que ser esta, entonces dijimos menos y sobre x porque está al otro lado, está sumando, pasa a restar, igual a 1, en este caso 1 sería q de x, puede ser una constante, no necesariamente tiene que llevar x, ¿ok? Entonces, pero para expresarlo como u de x por y, entonces lo que hacemos es que esta y, ¿verdad? Lo sacamos y acuérdese que para, ahí queda un 1, pues si usted quiere factorizar a la y por 1 es 1 sobre x. Entonces ya no queda exactamente de esta forma. Y', que es de y sobre de x. Menos, es más, acá nos da menos, no importa. U de x, que sería 1 sobre x, por y igual a 1. Por y igual a 1, que 1 en este caso sería q de x. Entonces aquí es donde vamos a aplicar el factor integrante. El factor integrante que sería mu de x, que siempre hay dos casos cuando al hacer operaciones nos da en función de x, entonces se utiliza un tipo de factor integrante y cuando el resultado nos da en función de y, nos da otro. Casi siempre en estos casos la función es en x, entonces se va a aplicar este caso, ya lo vamos a ver. Este caso 1 le llamo así. Si la derivada parcial en y de m menos la derivada parcial en x de n sobre n, si nos da una función, un resultado en función de x, solo de x, no aparece la y, entonces tendríamos que aplicar este factor integrante, ¿verdad? Este factor integrante. Y fíjense bien, decíamos que esto era, bueno, ya sabemos que esto,
la derivada parcial de m respecto a y nos dio 1 sobre x y respecto a n nos dio 0. Sobre n, acuérdense que n era 1 por dy, es decir, era 1. Entonces, si esto nos da 1, 1 sobre x menos 0 es 1 sobre x y todo número dividido por 1 es igual a sí mismo. Entonces, como aquí solo aparece la variable x, entonces vamos a utilizar este factor integrante. E a la integral de p de x por el diferencial en x. Y en este caso vamos a llamar p de x a este mu de x. Ok, entonces comenzamos ya a encontrar ese factor integrante. Aquí planteamos la situación. Ok, miren, nos quedó esto primero, dy sobre dx menos y sobre x igual a 1, que lo compusimos de esta forma para que quedara y' más mu de x por y igual a q de x. Vamos a trabajar primero solo con este lado izquierdo igualado a 0. Primero trabaja con este lado igual a 0. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos aquí, podemos hacer variables separadas, podemos pasar esta y, la podemos pasar, esta y la podemos pasar acá, aquí multiplica, pasaría a dividir, y este de x que divide, pasaría a multiplicar, entonces nos quedaría dy sobre y igual a 1 sobre x por dx, ¿verdad? No olvide que este de x pasaría a multiplicar y esta y pasa a dividir. Entonces ya tenemos variables separadas. Tenemos ahí variables separadas. Entonces si nosotros integramos, acuérdense que la integral de y sobre y es el logaritmo natural y la derivada de dx sobre x, que viene siendo lo mismo, es logaritmo natural. Entonces, el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x más la constante de integración. Entonces, acuérdense que para encontrar y, entonces le calculamos el antilogaritmo, es decir, le escribimos base e. A ambos lados del igual, aquí nos quedaría simplemente y igual a e a la logaritmo natural de y por e a la c. No olvide que cuando en el exponente hay sumas, quiere decir que es una multiplicación de la misma base. Por eso expresamos por e elevado a la c. ¿Ok? Por e elevado a la c. Y e elevado a la c, como es una constante, entonces e elevado a una constante sería una constante. Entonces esa constante le voy a llamar c mayúscula. Y este valor es igual a x porque no olvide que el e como base del logaritmo natural, entonces me simplifica el argumento del logaritmo y me queda solo x. Entonces tenemos que es igual a c de x. Con esto lo que hemos encontrado es la constante de integración que le llamamos, pero en este caso no es una constante, sino más bien es una función. Estamos hablando de ecuaciones diferenciales, entonces ¿qué hace? Es una función, por eso le voy a llamar x por c de x, ¿correcto? Como esta c no es un número constante, es una función, entonces pero le vamos a llamar x por c de x. Esto me indica que esta c es una función. Ok. Si derivamos a c de x, ¿verdad? Nos daría esta fórmula que ya está dada, nos daría q de x por e elevado al factor integrante. E a la e por p de x por su diferencial en x. ¿Ok? Entonces, si hacemos eso, no olvidemos que q de x es 1. Acuérdense que nos dio igual a 1. Entonces p de x decíamos que era 1 sobre x. ¿Se acuerdan que nos dio 1 sobre x por y? P de x es 1 sobre x, como pasó al otro lado, miren, pasó al otro lado menos 1 sobre x. Entonces, ¿cuál es la integrante de e de menos 1 sobre x? La integral, perdón. La integral, acuérdese que esta es la derivada de un logaritmo, por lo tanto la integral de esto es el logaritmo, es decir, menos logaritmo natural de x. Nos queda 1 por e a la menos logaritmo natural de x. No olvide que las propiedades de los logaritmos, cuando tenemos un signo menos atrás o cualquier número antes del logaritmo, en este caso hay un signo menos, ese número sería menos 1, entonces puede pasar como exponente del argumento, en este caso de la variable x. Por eso podemos decir que es igual a 1 por e elevado al logaritmo natural de x a la menos 1.
a la menos 1. Y luego, acuérdese que el logaritmo, la base m simplifica al logaritmo. Entonces quiere decir que todo esto es igual a x menos 1. Y x menos 1 es lo mismo que expresarlo como 1 sobre x. Entonces, ¿qué resulta? Que c de x, acuérdense que todo esto es la derivada de x. Entonces ya c de x sería la integral. La integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x más la constante de integración que en este caso le vamos a llamar k. Ok. En este caso le llamamos k. Entonces acuérdese que la solución que encontramos nos dio y igual a x por c de x por una función. Y en este caso, c de x lo acabamos de encontrar, que es logaritmo natural de x más k. Por lo tanto, la solución final, llamémosle así, es igual a x por el logaritmo natural de x más una constante k. Esta sí es una constante, ya no es una función. Ok. Ahí hemos terminado pues el ejercicio 1, son 5 ejercicios. Nos dice resolver las ecuaciones diferenciales homogéneas o reducirlas a ello. Vamos a ver esta otra que incluso nos plantean un problema de valor inicial. Aquí nos dan la ecuación de y sobre dx es igual a de y sobre x más y cuadrado sobre x cuadrado. De entrada podemos ver que está complicado para que sea una ecuación diferencial homogénea, ¿verdad? Pero si usted gusta, pues podría calcularlo. Yo no lo voy a hacer porque es más que obvio. Simplemente este de x pasaría a multiplicar a todo esto. ¿Y cuál sería la derivada de este en x? Sería 0. Y acá la derivada no va a ser 0. Si quiere, calcúlela, pero de entrada me dice que no es una ecuación diferencial homogénea. Y como en este caso hay factores cuadráticos, sobre todo la y, entonces no lo vamos a expresar de la forma anterior. Aquí vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli, la ecuación diferencial de Bernoulli. ¿A qué es igual? La y' va sola, más p de xy igual a q de xy a la n. Como les digo, va y a un exponente. Acuérdense que en el anterior es igual simplemente en función de x. Simplemente en función de x. Ok. Entonces la vamos a expresar de esta forma. Y' más, aquí tenemos y' más, que en este caso es menos porque está al otro lado sumando, pasa a restar, igual a q de x, que sería 1 sobre x cuadrado, y ya la n sería y cuadrado. Puede ver eso. Cuando tengamos estos casos, vamos a resolverlo sustituyendo a u igual a y elevado a la 1 menos n. ¿Por qué? Ya va a ver más adelantito. Cuando tengamos este caso así, va a ser u igual a y a la 1 menos n. Ya vamos a ver por qué. Ok, entonces si u es igual a y elevado a la 1 menos n, la derivada de u sería, acuérdense que el exponente pasa a multiplicar u menos n por el exponente menos 1. Este 1 es positivo y si le restamos 1 únicamente nos queda menos n. Y por su derivada, que en este caso de y sobre dx. Estamos derivando u y ahora de y sobre dx. Ok. O si quiere escribirle en vez de y, solo simplemente dx. Pero aquí para que especifiquemos bien la derivada inicial, ¿verdad? Que es de y sobre dx. Ahora tenemos de u sobre dx porque estamos haciendo una sustitución o cambio de variable. Ok. Entonces fíjense bien. Si tenemos y' más p de x y igual a q de x y a la n, entonces ¿qué va a suceder? Para eliminar este y a la n, tendríamos que multiplicarla por y a la menos n, porque recuerden que cuando se multiplica igual base, se copia la base y se suman los exponentes. Y y más menos n es n menos n, y n menos n es 0. Y y a la 0 es igual a 1, entonces nos va a desaparecer la y. Por eso multiplicamos a todo por y a la menos n. Mire, aquí tenemos y' por y a la menos n. Aquí tenemos p de xy por y a la menos n. Y tenemos lógicamente acá q de x y a la n por y a la menos n. Si operamos, pues esto nos queda lo mismo, y' por y a la menos n. Aquí miren, nos quedaría, este exponente es 1, acuérdense que se suman los exponentes, 1 más menos n. Y 1
más menos n es 1 menos n. Ahora entiende por qué la sustitución decíamos que u era igual a y elevado a la 1 menos n, por esa razón. Y luego, ¿qué es lo que tenemos? Q de x, y a la n, le repito, se copia la base y se restan los exponentes, n menos n. Nos queda y' por y a la menos n más p de x por y a la 1 menos n, que acuérdense que esto vale u, igual a q de x por y a la 0, que ya sabemos que y a la 0 es igual a 1. Ok, entonces, por acá, aquí lo dejamos. Aquí lo planteamos nuevamente, mire. Y' por yn es igual a p de x u menos q de x. ¿Verdad? Es igual a p menos q de x. Ok. Entonces, y', mire, y', para despejarla vamos a dividirlo hasta el otro lado del igual por y a la menos n. Aquí está planteado. Aquí está planteado. Ok. Aquí está planteado. Entonces, acuérdense que anteriormente habíamos derivado a u, derivamos y a la 1 menos n, lo derivamos y nos dio 1 menos n por y a la menos n de y sobre dx. ¿Ok? Entonces, si de u vale todo esto, fíjense bien, si de u vale todo esto, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 1 menos n por y a la menos n por dy sobre dx. Entonces, miren, comparemos esto. Y por y a la n, mire, aquí tenemos. Y, aquí 1 menos n por y a la menos n por dy sobre dx. Dy sobre dx, aquí lo acabamos de despejar, que es esto. Entonces aquí lo tenemos. Puede ver que es la misma expresión. Esta es la misma expresión. 1 menos n por y a la menos n, aquí la tenemos. Ahí la tenemos. Y luego dy sobre dx lo acabamos de despejar, que era esto. Entonces aquí lo tenemos. Y puede ver que y a la menos n que multiplica se nos simplifica con y a la menos n que divide. Nos queda únicamente u menos n factor de p de x u menos q de x. Acuérdense que en el paso anterior, la diapositiva anterior nos dio y a la 1 menos n. E inicialmente habíamos dicho que habíamos hecho la sustitución que u es igual a y a la 1 menos n. Ok. Seguimos con esto. Entonces, fíjese bien del ejercicio anterior. De aquí, esto ya lo teníamos, de aquí nosotros podemos expresar a esto como u'. Recuerden que esto es lo mismo que u'. Y esto que multiplica lo podemos pasar a dividir. Entonces nos queda u' sobre 1 menos n. Igual a y, nos quedaría solamente y a la menos n, que y a la menos n hicimos un anterior despeje que nos dio p de x de u y menos q de x. Espero que si no revise despacio las diapositivas anteriores. Ok, entonces, ¿qué nos queda? Aquí tenemos la ecuación diferencial original. Y' igual a y sobre x más y cuadrado sobre x cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acuérdense que nosotros ocupamos que aquí nos quede simplemente 1 sobre x. Entonces, para eso tendríamos que dividir por 1 sobre y. Y entonces no lo vamos a expresar como 1 sobre y, sino que vamos a sustituir. Entonces, para eso, a 1 sobre y le vamos a llamar u. Entonces, fíjese bien. Nos quedaría y' sobre y cuadrado. Vamos a dividir también sobre y cuadrado para que nos desaparezca. Entonces nos queda aquí y' sobre y cuadrado igual, fíjese bien, igual a y' sobre y cuadrado igual a 1x sobre u. Sobre u. Acuérdese que aquí nos quedaría y cuadrado, entre y cuadrado nos queda simplemente, aquí nos quedaría u cuadrado. Y aquí nos quedaría simplemente 1 sobre x u.
¿verdad? 1 sobre x u. ¿Por qué u? ¿Cuánto sería? U sería 1 sobre y. Repito, y entre y cuadrado, todo lo estamos dividiendo por y cuadrado. Inicio, y' entre y cuadrado, y' sobre y cuadrado. Y entre y cuadrado se nos simplifica una y del numerador y nos quedaría 1 entre el denominador. Entonces nos quedaría 1 sobre xy. Pero como hemos dicho que 1 sobre y es u, entonces simplemente nos queda 1 sobre x por u. Y luego aquí y cuadrado, perdón, aquí y cuadrado al dividirlo por y cuadrado se nos simplifica y cuadrado y nos queda solamente 1 sobre x cuadrado. Ok, yo creo que así ya está más claro. Entonces, decíamos que si u es igual a 1 sobre y, entonces la derivada de u' sería menos 1 sobre y cuadrado. Espero que no tenga problemas para esta derivada. Si no, inviértale, aplíquele el recíproco, sería y a la menos 1. Y acuérdese que el exponente pasa a multiplicar, sería menos 1, y al exponente se le resta 1. Y menos 1 es menos 2. Y si usted le vuelve a aplicar el recíproco, pasa abajo como 2. Sería menos 1 sobre y cuadrado, lógicamente por y', ¿verdad? Por y'. Entonces, y' sobre y cuadrado, este menos se lo pasamos al u para que quede esta parte positiva. Entonces, este menos, ¿verdad? Como diríamos, pasa al otro lado. Entonces nos queda que y' sobre y cuadrado es igual a menos u'. Un poquito que estar bien concentrados en estos ejercicios. Hay varias formas de resolverlas. Estos ejercicios, les repito, pues no, si yo diese la clase, pues no, en las primeras instancias, en la primera vez que empiece a enseñar estos temas, hay que tratar ejercicios un poquito menos complicados y después ir apretando un poco. Ok. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Menos u' menos 1 sobre x, u menos 1 sobre x cuadrado, ¿verdad? Igual a 0. Entonces, u', fíjese bien, aquí sería menos u'. Al despejar u', acuérdense que pasan al otro lado, pero pasan con signo diferente, pero después este menos hay que volvérselos a cambiar, ¿verdad? Entonces, por eso de un solo, porque este es menos. U' es igual a esto mismo. Repito, pero que no tenga problemas de despeje, sería menos u' igual a positivo 1 sobre x u más 1 sobre x cuadrado. Pero como quedaría menos u', entonces me vuelve a cambiar el signo. Ok. Entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría? Integrando u' es u, acuérdese. Integrando menos 1 sobre x por u sería menos logaritmo natural de x por u. Y aquí integrando menos 1 sobre x cuadrado nos quedaría positivo 1 sobre x. ¿Por qué? Porque la derivada de esta es esta. Entonces, por eso la integral de esta es esta. Entonces, ahí tenemos apenas una primera parte. Ahora vamos a encontrar, sí, el factor integrante, porque simplemente hemos estado convirtiendo. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar siempre el mismo factor integrante, casi siempre, a menos que son pocas las ecuaciones en que va a ser de x sobre de y, ¿verdad? Entonces casi siempre vamos a utilizar este factor integrante e a la integral de p de x por dx. Acuérdese que p de x es 1 sobre x y la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x más c, ¿verdad? Y acuérdese que esto es como que usted diga e a la logaritmo natural de x por e a la c. Y e a la c, como es una constante elevado a una constante, también es una constante, ¿verdad? Entonces, y como es multiplicación, sería c por x, porque acuérdese que la base del logaritmo, la base e del logaritmo natural nos libera el argumento del logaritmo, que en este caso es x. Entonces nos da cx. Ok. Acuérdese que teníamos du sobre dx más 1 sobre xu igual a menos y cuadrado sobre x cuadrado. Ya esto mismo, mire, ya convertido. Entonces, ¿qué nos va a quedar? X, mire, x por esto, x por du, igual a menos, ¿verdad? Igual a menos 1 sobre x cuadrado, ¿verdad? Menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, si aplicamos la distributiva, está x que multiplica la c, entonces x
por u', que esto es como que digamos u', x u', más x por 1 sobre x, se nos simplifica y nos queda solamente u, igual a menos x, y abajo x cuadrado se nos simplifica una x y nos queda solamente una x acá abajo. Entonces todo esto es igual a x su prima más u igual a negativo 1 sobre x. Ok. Entonces, tenemos aquí, seguimos con el mismo ejercicio. Tenemos aquí esta otra forma de expresarlo, u de x por y, entre paréntesis todo, prima, es igual a u de x por q de x, ¿verdad? Entonces esto lo podemos expresar como x por v, ¿verdad? X por v esta parte. Y todo esto nos dio a menos 1 sobre x. Más adelante en otro ejercicio les vamos a explicar por qué u de x por q de x es igual a menos 1 sobre x, ¿verdad? Acuérdese que es este valor, ¿verdad? Pero no le hago mucha explicación. Entonces, como esta es una derivada, si la integro, me queda xb. Y si integro esto del otro lado, me queda menos logaritmo natural de x más una constante de integración. Pero necesito despejar b. Necesito despejar b. Entonces, esta x que multiplica pasa a dividir, por lo tanto, v o b es igual a menos logaritmo natural de x más c entre x. Y acuérdese que b decíamos que era y a la menos 1. by a la menos 1. Entonces, y a la menos 1 sería igual a esto. Pero y es 1 sobre y a la menos 1 es como 1 sobre y. Entonces, para escribirlo, y, que es lo mismo que y sobre 1, lo invertimos. Y si invertimos esto otro también. ¿Ok? Entonces, aquí es como que tuviéramos, en vez de, usted ya sabe que aquí es como que tengamos 1 sobre y. Entonces, si le damos vuelta para que nos quede y, que es lo mismo que y sobre 1, entonces también le damos vuelta a esto y nos queda x sobre menos logaritmo natural de x más c. Y aquí pues queda resuelto este ejercicio, pero creo que también tenemos, no, ya que ahí queda resuelto. Ok, a veces nos da por encontrar el valor de c. Ok, vamos entonces con el siguiente ejercicio. El ejercicio número 3. Si nos fijamos, pues estas son ecuaciones diferenciales homogéneas, porque aquí tenemos m por dx y n por dy. M es x más 2y, y si la calculamos la derivada parcial respecto a y, x se considera constante, por lo tanto la derivada de x es 0, y la derivada de 2y es 2. Ahora vamos a derivar este otro respecto a x, aunque es de y, se deriva respecto a x, y la derivada de 2x es 2 y la derivada de y es 0. Entonces se puede ver que ambas derivadas dieron el mismo resultado, por lo tanto estas sí son homogéneas. Entonces, cuando son homogéneas, como le decía al inicio del ejercicio número 1, cuando son homogéneas, entonces usted decide cuál de las dos partes integrar, ¿verdad? Hay que escoger la que sea más fácil de integrar. En este caso prácticamente es lo mismo. Entonces vamos a escoger integrar este del lado derecho. 2x más 2y por dy. Aquí lo tenemos planteado. Ok. Entonces, ¿cómo lo vamos a integrar respecto a y? La integral de 2x respecto a y es 2xy. Y la integral de y con respecto a y es un y cuadrado sobre 2, es decir, un medio de y cuadrado. Ok. Luego más una constante de integración, como se dice otras veces, pero aquí sería, como estamos hablando ya de ecuaciones diferenciales en donde una solución no es un valor, sino que es una función, entonces en este caso esa constante va a ser g de x. Y como nosotros tomamos a de y, a la variable y para integrar, entonces dx sería esa parte, ¿verdad? Esa parte. Entonces, por ahorita calculamos la derivada parcial respecto a x. Como escogimos y, entonces calculamos la derivada parcial respecto a x. La derivada de 2xy, acuérdense que la derivada de 2x es 1, entonces nos queda 2y. Estamos respecto a x.
Y la derivada de un medio y cuadrado, como estamos respecto a x, es una constante, entonces es 0, más la derivada de g es g'. La derivada de g de x es g' de x. Entonces ya tenemos la derivada parcial respecto a x. Entonces tenemos 2y más g de x más g' de x es igual a la otra parte que dejamos. Sería x más 2y, a la parte de x, ¿verdad? La parte del diferencial en x. Entonces, si despejamos g' de x, 2y y 2y se nos van a simplificar porque este es positivo y este también, y al pasarlo allá pasaría a restar. Entonces queda que únicamente g' de x es igual a x. Si integramos ambos lados, entonces la integral de g' es g. ¿Verdad? La integral de g' de x es g de x y la integral de x es x cuadrado sobre 2, un medio de x cuadrado. Por lo tanto, la función, la solución que andamos buscando sería 2xy, que la tiene, más un medio de y cuadrado, más g de x, y g de x es x cuadrado sobre 2, más la constante de integración. Ok. Ahí la tenemos, entonces C, que es esa constante de integración, la igualamos igual a 2xy más un medio de y cuadrado más x cuadrado sobre 2. Entonces, fíjese bien, si multiplicamos a todo por 2 para que nos quede la y, como es un medio, lo multiplicamos por 2 para que nos quede la y cuadrado, entonces nos queda, le repito, y cuadrado. Aquí le quedaría x cuadrado, al multiplicarlo por 2 se nos simplifica el 2 de abajo, y este 2xy sería 4xy, y este sería 12 al multiplicar por 12. Entonces, para igualarla a 0, para plantearla como una ecuación cuadrática, entonces ese 2c que está al otro lado del igual, lo pasamos a este lado, restando, porque al otro lado está positivo, está sumando. Entonces nos queda y cuadrado más x cuadrado más 4y menos 2c igual 0. Ok, igual 0. Entonces aquí es un poquito difícil, aunque se pudiera plantear simplemente, si hasta ahí lo quiere dejar, pues simplemente dice y todo, bueno, primero esto le pasan al otro lado. Y cuadrado sería igual a menos x cuadrado menos 4xy más 2c. Y y sería la raíz cuadrada de todo eso. Pero aquí podemos, si usted gusta, podemos tratar de resolver esa ecuación cuadrática con la fórmula general cuadrática. Fíjese bien, la fórmula general cuadrática, usted ya la conoce, que es esta. ¿Cuál sería b? B sería 4x, ¿verdad? 4x. Acuérdese que estamos en función de y, entonces y es el coeficiente lineal, perdón, es el término lineal y 4x es su coeficiente. Entonces b vale 4x, es positivo, pero como es menos b, entonces menos 4x. Más o menos raíz cuadrada de b cuadrado, ya la sabemos que b es 4x, entonces b cuadrado menos 4 por a, acuérdese que a siempre es el coeficiente del término cuadrático, más 4a por c. Y c son los términos que no tienen la variable y, que se consideran constantes. Y son 2, x cuadrado menos 2c. Entonces, fíjense bien, tenemos b cuadrado menos 4 por a por c. Entre 2 por 1, ¿verdad? Que a vale 1. Ok. Luego, vamos a ir desarrollando 4x al cuadrado es 16x cuadrado. 4 al cuadrado es 16 y x al cuadrado es x cuadrado. Menos 4 por 1 es 4 por x cuadrado es 4x cuadrado. Luego, menos 4 por 1 por menos por menos es más, sería 4 por 2c. 4 por 2, 8c. Sobre 2 por 1 que es 2. Ahí tenemos avanzada este problema. Ok. Luego nosotros podemos simplificar, si usted gusta, podemos sacar a 4 como factor común porque está en los tres términos, quedaría 4 por 16x cuadrado menos 4x cuadrado, perdón, menos x cuadrado, ya extrayendo el 4 y aquí 8 entre 4 es 2c. Es 2c. ¿Por qué lo hago? Para poder este 2 más adelante simplificarlo. Entonces acuérdense que este es, adentro es raíz de 4. Afuera ya sería la raíz calculada y la raíz de 4 es 2. Entonces 2 que multiplica a todo esto. ¿A qué? A 4x cuadrado menos 1x cuadrado es 3x cuadrado. Más 2c. Entonces nos queda 2
por raíz cuadrada de 3x cuadrado más 2c y todo esto entre 2. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos en los dos términos del numerador, tenemos a 2 como factor común, entonces podemos simplificar el 2 del denominador. Aquí lo tenemos, entonces usted puede ver que este 2, al dividirlo entre este 2 se nos simplifica y menos 4x entre 2 es menos 2x. Entonces ahí está, más menos, aquí está. Y sub 1, como hay dos raíces, y sub 1 sería menos 2x más, raíz de 3x cuadrado más 2c. Y el otro y sería menos 2x menos, raíz de 3x cuadrado más 2c, ¿verdad? Y aquí pues sí estaría terminado este ejercicio. Vamos con el ejercicio número 4. Acuérdense que nos piden si son homogéneas, que las resolvamos como tales, o si no hay que convertirlas, reducirlas a ellas. Aquí podemos ver de entrada que no son homogéneas. ¿Por qué? Todo esto es m. ¿Cuál es la derivada de m respecto a y? No olvide que aunque es por el diferencial en x, se deriva respecto a y. Entonces, ¿cuál es la derivada? La derivada de esto es 0 y la derivada de y cúbico es 3y cuadrado. Y este otro término lo derivaríamos respecto a x. La derivada de x es 1 por y cuadrado, es y cuadrado. Entonces, acuérdense que acá nos dio 3y cuadrado y aquí y cuadrado. Entonces, por lo tanto, como no son iguales ambas derivadas, por lo tanto, son, ¿verdad? No son homogéneas, entonces hay que convertirlas. Y aquí tenemos otro caso para utilizar la ecuación de Bernoulli, porque mire, tenemos una y cuadrada, ahí tenemos y cúbico, ¿ok? Entonces lo planteamos, x cúbico más y cúbico por el diferencial en x es igual a xy cuadrado por 2y. Este está restando, pasa al otro lado a sumar. Luego, este de x que multiplica pasa a dividir. Acuérdese que vamos a escribir y', es decir, dy sobre dx. Entonces tenemos, para hacerle desaparecer este coeficiente, tenemos que dividir a todo por x y cuadrado. ¿Ok? Por x y cuadrado. ¿Cuánto es x cúbico entre x y cuadrado? Simplemente, ¿verdad? X cuadrado sobre y cuadrado. Si lo quiere escribir abajo sería x cuadrado sobre y cuadrado y si lo quiere escribir en el numerador, x al cuadrado por y a la negativo 2. Acuérdense que cuando se hace el recíproco, entonces se le cambia el signo al exponente. Ok, luego tenemos y cúbico. Miren, si usted divide a y cúbico entre y cuadrado, le queda una y arriba, pero como también hay que dividirlo por x, entonces le queda y sobre x. Y aquí, lógicamente, al dividirlo esto por este mismo, entonces se nos simplifica y nos queda dy sobre dx, que es lo que vamos buscando. Eso es lo que vamos buscando. Entonces, acuérdense que primero va la derivada de y menos sobre dx menos, ¿verdad? Menos, este pasaría, este pasaría, como tenemos de y, sería, no, aquí sería más, no menos, porque pasa al otro lado del igual, ¿verdad? Entonces sería menos y sobre x, que lo puede expresar como 1 sobre x por y, igual a x cuadrado por y a la menos 2. Tratando de expresarla como la ecuación de Bernoulli, que primero va y', es esto. Luego P de x, y. P de x es 1 sobre x y aquí está la y. Y luego Q de x, que sería y cuadrado por y a la n, por y a la menos 2. Ok, entonces ahora esta ecuación de Bernoulli hay que tratar de convertirla a la otra forma. Y' más P de x igual a Q de x. Ok, entonces aquí la planteamos nuevamente como la ecuación. Es esta misma. Ok. Entonces, siguiendo, tenemos que vamos a sustituir a la variable por y a la 1 menos n. Ya lo hicimos en el ejercicio número 2. Entonces, nada más que ahí utilizamos u. Aquí utilizo otra letra, la letra que usted quiera. V o b es igual a y a la menos 1. También en el ejercicio número 2, creo que fue, vimos que despejado b' sobre 1 menos n más p de x por u, en este caso por v, igual a q de x, ¿verdad? No le repito esto porque en el ejercicio anterior, en el ejercicio 2 creo, vimos este procedimiento, lo único que cambia es la letra, que en este caso es v, y en el ejercicio 2 creo que fue, o no sé, en el 1, la letra era u.
Ok, entonces, ¿qué nos queda? Y' menos 1x sobre y igual a x cuadrado por y a la menos 2. Entonces, fíjese bien, y', y' por y cuadrado, porque ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a eliminar, acuérdense que para convertirlo de la forma y' más p de x igual a q de x, entonces tenemos que eliminar este y a la menos 2 y para ello lo vamos a multiplicar por y a la 2, porque acuérdense que al sumar los exponentes quedaría 2 más menos 2 y 2 más menos 2 es 0, que es lo que vamos buscando. Entonces vamos a dividir a los tres términos por y sobre menos 2. Entonces y' entre y a la menos 2 es lo mismo que y' por y a la 2. Acuérdense que aplicamos la recíproca. ¿Ok? Y luego aquí sería 1 sobre x, 1 sobre x por y, entre y a la menos 2, es como que lo multiplique por y a la 2. Por y a la 2. Ok, vamos a ver si usted se recuerda de esto. Tenemos y lo vamos a dividir por y a la negativo 2. Aquí podemos ver dos cosas. Uno, lo pasamos arriba multiplicando y ya sabe que va con el recíproco. Cambia del signo el exponente. Entonces sería y por y cuadrado sería y cúbico. Otra cosa, por si usted ya se le olvidó, es que para dividir potencias de igual base se copia la base y se restan los exponentes. Entonces esto sería igual, copiamos la base y restamos los exponentes. El exponente del numerador es 1 menos el exponente del denominador es menos 2. ¿Ok? Y puede ver usted que y, ¿verdad? Y a la 1 sería más 2, porque menos por menos es más. ¿Ok? Ahí puede ver usted que le queda y a la 1 más 2, que es y a la 3. Ok, entonces podemos ver ahí claro y amplio eso. Ok, voy a borrar aquí esto porque ahí va a pasar las siguientes líneas. Ok, entonces ahí tenemos, permítanme aquí. Luego aquí tenemos, sabemos que B es igual a Y a la 1 menos N, eso usted ya lo sabe, entonces B' es igual a 1 menos N que multiplica a Y por 1 menos N menos 1. Acuérdese el concepto de derivada, el exponente multiplica y ese exponente se le resta 1. Este de 1 es positivo y le restamos 1, nos queda simplemente Y a la menos N. Entonces, la derivada de V o de B es 1 menos Y por Y a la menos N. Ok. Luego tenemos, vamos a ver, luego tenemos que si, acuérdese que tenemos que expresarlo a esto, acuérdese, tenemos que expresarla a esto simplemente como Y. Entonces vamos a hacer una sustitución. En vez de Y cúbico lo vamos a expresar simplemente como V. Entonces nos va a quedar Y' por Y cuadrado menos 1 sobre X y Y cúbico sería V, entonces por V igual a X cuadrado. Simplemente una sustitución. Ok. Luego tenemos que como Y cúbico es igual a V, entonces la derivada de V es 3 por Y cuadrado. Acuérdense, 3 por Y cuadrado por Y'. ¿Verdad? 3 por Y cuadrado por Y'. Entonces, para encontrar y cuadrado por Y', que es este mismo término, entonces este 3 lo pasamos a dividir. Entonces nos queda que B' sobre 3 es igual a Y' por Y cuadrado. Entonces, esta ecuación, esta expresión nos queda como simplemente B' sobre 3, porque B' sobre 3 es igual a Y' por Y cuadrado. Menos, ¿verdad? Menos 1 sobre xv, ¿verdad? Como lo tenemos aquí, igual a x cuadrado. Ok. Luego si hacemos esta suma, aplicando el método de la carita feliz, b' por x es b' de x. Menos 3 por 1 por b. Acuérdense que este está en el numerador, aunque lo ponga a la par es como que está en el denominador. 3,1 por b es 3b. Sobre el producto de los denominadores 3x, 3 por x, es 3x igual a x cuadrado, ¿ok? Igual a x cuadrado. Luego, para que nos quede solo la x aquí, este 3 que divide lo pasamos a multiplicar. Entonces nos queda simplemente
b' por x menos 3b sobre x es igual a 3x cuadrado. Si individualizamos el denominador, b'x, entre x se nos simplifica la x y nos queda simplemente b'. Y acá no se nos simplifica nada, entonces lo escribimos menos 3b sobre x, igual a 3x cuadrado. Ok. Entonces, hoy sí ya la tenemos de la forma y' más p de x por y igual a q de x. ¿Verdad? Puede ver y', en este caso sería b', más p de x y, que sería, p de x sería menos 3 sobre x, y sería la b, y q de x 3x cuadrado, ¿verdad? No quiere decir que es x lineal, es cualquiera x, solo que solo vaya x, puede ir lineal, cuadrado, como sea, pero que vaya en función de x, es lo que quiere decir lógicamente q de x. Pero se lo digo porque hay algunos que dicen, no, esto no es porque aquí está q de x, creen que no va a ir, solo va a ir x en términos lineales, no pueden ir en cuadrático. Entonces, ya tenemos, de esta forma tenemos que aplicar el factor integrante, y el factor integrante siempre es e elevado a este valor de p de x. Acuérdese que es p de x, en este caso sería negativo 3 sobre x sobre, ¿verdad? Lógicamente por su diferencial en x. Entonces sabemos que este 3 sale del integral, nos queda simplemente la integral de 1 sobre x, que usted ya sabe que la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Nos queda e elevado a menos 3 logaritmo natural de x. Y no olvide que cuando tenemos un factor que multiplica a un logaritmo, ese factor pasa a ser exponente del argumento del logaritmo. Por lo tanto, ese factor integrante lo podemos plantear como e a la logaritmo de x a la menos 3. Este menos 3 pasa a ser exponente más una constante de integración. ¿Ok? Entonces acuérdese que al hacer esto, el logaritmo natural con el exponente se nos simplifica y nos queda simplemente x a la menos 3 y luego más, pero no es más, aquí sería más bien por, y sería más bien por e a la c, ¿verdad? Por e a la c. Ahí sería aquí, es por, le voy a cambiar aquí si me lo permite. No es más porque ya tenemos elevado, ¿verdad? Ya lo tenemos. Va más como exponente porque es fruto de este signo por, es fruto de una multiplicación de potencias de igual base. Se copia la base y se suman los exponentes, ¿verdad? Entonces va sumado como exponente, ya abajo ya va multiplicado. Ok. Entonces seguimos. Esto es lo que yo a ver si me lo logro entender, que se lo apliqué en el ejercicio 2, creo. Fíjese bien. Mu de x por p de x es igual a la derivada de mu de x. Entonces, fíjese bien. Si usted lógicamente multiplica un número y lo divide por ese número, se mantiene. Es decir, u de x por p de x entre u de x se nos va a cancelar u de x y nos va a quedar simplemente p de x, ¿verdad? P de x. Entonces nos queda, mire, nos queda que u de x es igual a u de x, u' de x sobre u de x. ¿Verdad? Aquí lo tenemos que es igual a p de x, lo que le digo. Nos quedó solo esto, ¿sí? Nos quedó solo esto. Ok. Lógicamente, es igual a p de x. Entonces, la derivada de todo esto, no olvide que esto es esta expresión, ¿qué es? Es la regla para la derivada de una función logarítmica. Acuérdese que para derivar una función logarítmica se le calcula la derivada al argumento y se divide por el argumento, ¿verdad? Se divide por el argumento. Entonces lo que tenemos aquí, acuérdese que la derivada vamos a escribir aquí el logaritmo natural de x, ¿verdad? Es igual a la derivada del argumento. La derivada de x es 1 entre el argumento. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Por eso todo esto yo se lo planteo como, ¿verdad? Como la derivada del logaritmo. Logaritmo natural de u de x, su derivada es igual a p de x. Y p de x era, acuérdese, es el término v. Acuérdese, el segundo que nos dio menos 3 sobre x.
Entonces, si integramos esto, nos aparece la derivada y si integramos esto nos da menos 3 por el logaritmo natural de x más la constante de integración y aplicamos lo mismo, este menos 3 pasa a ser exponente, nos queda que eso es igual al logaritmo natural de x a la menos 3 más la constante de integración. Aquí lo tenemos nuevamente y entonces para encontrar u de x, como tenemos logaritmo, utilizamos la base e, ¿verdad? Utilizamos la base e que sería elevado al positivo, no es negativo. Ya este menos lo pasamos allá con el 3. Nos queda que es igual a e elevado al logaritmo natural de x a la menos 3 más c. ¿Ok? Ya sabemos que e a la logaritmo natural de x menos de x a la x menos 3 por e a la c. Ya sabemos que cuando sacamos del exponente, entonces es una multiplicación, ¿verdad? Espero no estar repitiendo cosas que usted ya sabe, pero algunos yo sé que les sirve de mucho. Ok, seguimos. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos esta parte, entonces si usted se fija, u de x es igual a x a la menos 3, ¿sí? Acuérdese que se nos simplifica, entonces nos queda x a la menos 3 y x a la menos 3 es lo mismo que ir 1 sobre x cúbico. 1 sobre x cúbico, u de x. Entonces, aquí lo tenemos ya de la forma, ¿verdad? De la otra forma. U de x por y prima igual a u de x por q de x. No olvide que este ejercicio de la forma de Bernoulli, que es y prima más p de x igual a más p de x y igual a q de x y a la n. Lo convertimos a y prima más p de x igual a q de x, ¿verdad? Entonces, por eso estamos haciendo el trabajo como doble. Entonces, aquí volvemos a plantear u' de x, y prima, perdón, u de x, o mu de x en realidad es, o mu dicen algunos, mu de x o mu de x. No olviden que esta es una letra del alfabeto griego. Voy a decir mu de x por y, derivada de todo eso, es igual a u de x por q de x, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos expresar como 1 sobre x cúbico. Mire, mu de x nos dio 1 sobre x cúbico y ya con y prima va la b. Ya va la b prima, igual a 3 sobre x. 3 sobre x. Entonces, ¿qué nos queda? Al integrar ambas partes se nos simplifica la derivada, entonces nos queda 1 sobre x cúbico por v. Igual a la integral de 3 sobre x. Entonces, ¿qué vamos a tener? La integral de 3 sobre x es 3 logaritmo natural de x más c. Y para despejar b, este x cúbico que divide pasa a multiplicar. Entonces v es igual a 3x cúbico logaritmo natural de x más c. Y v, acuérdense que v lo cambiamos por y cúbico, ¿verdad? Hicimos la sustitución de y cúbico, entonces y cúbico es igual a x cúbico por 3 logaritmo natural de x más c, o como usted quiera, ¿verdad? 3 logaritmo natural de x más c, el orden de los factores de 3 puede ir antes, no importa. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, y, como eso es y cúbico, y va a ser igual a la raíz cúbica de todo esto. Como esta es una multiplicación, ¿cuál es la raíz cúbica de x cúbico? Pues es x. Y luego esto no tiene raíz cúbica exacta, entonces lo planteamos raíz cúbica de 3 veces el logaritmo natural de x más c. Pero como también nos dieron problema de valor inicial, entonces y de 1 es igual a 0, entonces no olvide que este 0 es y este 1 es x. Entonces tenemos que y, es decir, 0, es igual a 1. No voy a pensar que este es 1 al cubo, no. Este es el índice de la raíz, simplemente es igual a x a 1 por la raíz cúbica de 3 por el logaritmo natural de 1, porque no olvide que x vale 1 más c. ¿Y cuánto es el logaritmo natural de 1? El logaritmo natural de 1 es 0. Nos queda que 0 es igual, esto 1 es 1 y 1 por cualquier cantidad es la misma cantidad. ¿Ok? 0 es igual a raíz cúbica de 3 por 0 más c. De 3 por 0 más c. ¿Y cuánto es 3 por 0? 3 por 0 es 0 más c. Es c. Entonces nos da que 0 es igual a la raíz cúbica de c, ¿verdad? Y para despejar la c, elevamos al cubo a ambos. 0 al cubo es 0 y raíz cúbica de c al cubo, pues simplemente es c. Entonces en este caso nos dio que c, perdón, es igual a 0. Entonces, ¿cuál es la solución?
y es igual a x por raíz cúbica de 3 veces el logaritmo natural de x más c, pero como en este caso c vale 0, simplemente así nos queda este ejercicio. Vamos con el último ejercicio un poquito complicado. En este caso nos dice resolver las ecuaciones diferenciales exactas o reduzca a ellas multiplicando por el factor integrante indicado. En este caso ya nos dan el factor integrante, que en este caso es x, ¿verdad? Ya nos lo dan así en el ejercicio. Entonces multiplicamos ambos lados, x cuadrado por y es xy cuadrado, 2x cuadrado por x, perdón, x cuadrado por x, perdón, y cuadrado por x es xy cuadrado. Y aquí 2x cuadrado por x es 2x cúbico. Aquí x por x es x cuadrado. Nos quedaría x cuadrado de y igual a x por 0 es 0. Multiplicamos a x toda la ecuación. Entonces, esto nos da la pauta de que aquí tenemos una ecuación diferencial homogénea, ¿verdad? El hecho de que nos dan ya el factor integrante no lo dice, pero si usted quiere comprobarlo, derive respecto a y. Acuérdese que el diferencial en x se deriva, el coeficiente se deriva respecto a y. La derivada de y cuadrado es 2y, nos quedaría 2xy, ¿verdad? Esta x va en 2xy. La derivada aquí, como es x es constante, estamos derivando respecto a y, entonces es 0. Entonces acuérdese que nos dio 2xy, la derivada en el diferencial en x respecto a y. Ahora vamos a derivar este respecto a x. Y la derivada de x es 2x por y, 2xy. Perdón, en ambos casos nos dio 2xy, entonces no hay duda que, ¿verdad? Que es una ecuación diferencial exacta, homogénea. Homogénea. Ok. Entonces, cuando ya tenemos ese caso, acuérdese que usted toma cualquiera de los dos diferenciales a integrar, siempre hay que tratar del el que sea más sencillo, entonces tomamos este y se va a considerar lo demás constante. ¿Ok? Entonces aquí lo tomamos, integral de x cuadrado y por dy. Entonces sabemos que como vamos a integrar respecto a y, la integral de y es y cuadrado sobre 2 por x cuadrado, ¿verdad? Por x cuadrado. Aquí lo tenemos más una constante de integración, que en este caso va a ser una función g de x, que va a ser esta otra parte que dejamos. Entonces la derivada parcial respecto a x la hacemos. La derivada de x cuadrado de 2x sería 2xy cuadrado entre 2. Y 2 entre 2 es 1, entonces simplemente nos queda xy cuadrado. Y la derivada de g de x es g' de x. Entonces ahora esta función que hemos encontrado, esta derivada parcial, la vamos a igualar a la otra parte, que es esta. No vaya a ir a esta, es esta, sinceramente, ¿verdad? Sería esta. Entonces sería xy cuadrado más 2x cuadrado. ¿Por qué esta? Porque aquí ya es homogénea, ya lo multiplicamos por el factor integrante, acá todavía no. Entonces por eso más 2xy cuadrado más 2x cúbico. ¿Ok? Entonces fíjense bien que tenemos y cuadrado con el mismo signo en ambos lados, xy cuadrado. Entonces se nos van a simplificar porque tienen el mismo signo. Al pasar uno al otro lado, entonces se restaría. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que g' de x es igual a 2x cúbico. Aquí lo tenemos. Y la integral de 2x cúbico, ¿cuál sería? Creo que es x a la 4 sobre 4. Aquí la tenemos. La integral de gx, que es 2x cúbico. Acuérdese que tenemos el 2. Al exponente 3 le sumamos 1. X a la 3 más 1 sobre 3 más 1. Sobre eso mismo. Entonces, pero 3 más 1 es 4. Y 2 tiene mitad que es 1 y 4 tiene mitad que es 2. Entonces, este 2 sobre 4 se nos transforma en un medio por x a la 3 más 1, que es 4. Entonces, ya tenemos cuánto vale g de x. Entonces, ya podemos plantear la ecuación, la solución de la ecuación diferencial que andamos buscando. F de xy es igual a x cuadrado y, perdón, a x cuadrado y cuadrado sobre 2 más un medio por x cuadrado más la constante de integración, x cuártico, perdón, x cuártico, más la constante de integración. Entonces aquí si usted quiere puede despejar la C si usted quiere, ¿verdad? No nos obliga el ejercicio. Si usted quiere puede despejar la C. C igual a todo esto y ahí la despeja y después la coloca ahí, ¿verdad? En algunos ejercicios lo hicimos
en otros no. Y con estos 5 ejercicios pues hemos terminado esta clase de hoy, ecuaciones diferenciales. Le pido disculpas y lamento el hecho de que nos haya fallado el internet. Se me cayó el internet y por eso se cortó la transmisión. Ha sido un placer. Le pido que por favor comparta estos vídeos, que le dé like, que comente, que active la campanita, ¿verdad? Y que se suscriba. No olvide que siempre vamos a estar en contacto. Si gusta, sígame en estas redes sociales. Ánimos, ánimos, que la corona, el premio al final da mucho placer y va a permitir edificar su patria y ser orgullo de su familia. Seguimos. Hasta la próxima.